No te preocupes. Chévere. Que aquí está Elena, Claudine, Irina, debe estar por entrar Romy, que estaba con nosotros en la clase de Félix. ¿Qué tal? Bueno, Nilson, no sé si va a entrar, que entró en la anterior. está bien. Bueno, nada, perfecto. Estamos aquí ya juntos. Bueno, teníamos una tarea, ustedes tenían unas frases que yo les mandé, ¿verdad? Porque quedamos un poco en esa conversación sobre el tema del curador. ¿Qué frase? Habíamos... Ah, sí. Sí, ¿no se las leyeron? Ay, no. Bueno, vamos a compartir pantalla aquí y las vamos a trabajar en conjunto. Déjenme un segundo. Aquí lo tengo. Sí, habíamos hablado, quedamos la clase pasada, hablamos bastante sobre el tema del curador y hablamos del repertorio y el argumento. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá. Y estuvimos analizando algunos casos y conversamos sobre varias metodologías de aproximación. A ver si me ilustren ustedes con la frase que mandaste de Mariluz Cárdenas y Juan Jesús. ¿No? Exacto, pues mandé varias consideraciones, porque bueno, me interesaba ver desde los curadores que conocemos, algunos de ellos, pues cómo es esa relación entre el repertorio y el argumento, ¿no? Acuérdense que cuando vayamos a entrar a leer los capítulos de Santos Mateo, ¿verdad? Que es como el libro estructural del curso, pues vamos a tener muy presente todas esas reflexiones, ¿no? Para ver cuáles, en términos de modelo curatorial, a qué modelo curatorial se acercan cada uno de esas propuestas o de esos ítems dentro de la curaduría de artes en Latinoamérica que él considera relevantes, necesarios, importantes, destacados, ¿no? Y también para sus trabajos, ¿no? Para sus proyectos curatoriales. Claudine, no sé si está al tanto, pero vamos a tener una evaluación importante en ese sentido, que es trabajos en pareja, donde van a hacer ustedes unas propuestas curatoriales. En eso habíamos quedado. Vamos a tomarnos hoy unos minuticos. Ah, sí. Gracias. Y usted está, sí. Claudine, tu pareja es Betsabe. Ah, buenísimo, ok. Sí, pero yo no Betsabe, no la he visto nunca aquí en la clase. Yo trataré de conectarme con ella. Que Betsabe estaba como oyente. Está como oyente. Y que las escucha diferido. Y ella no quisiera hacer un proyecto curatorial, entonces. No lo sé, pero puedo preguntarle. Pero si no alcanzan, igual es chévere si ella lo puede hacer conversar, y si no, si ya no hay otra persona, no hay problema, sí, yo lo puedo hacer sola. Sí, porque la idea es, Claudine, fíjate, a mí me importa mucho, y eso o sea, independientemente de que estén como oyentes o que estén con nota, yo creo que estos cursos son unas oportunidades importantes también para desarrollar pues lo que han aprendido. Acuérdense que la segunda etapa siempre es más práctica. Y a mí me importa mucho, es decir, la mayoría de ustedes o tiene que ver con el arte o con la comunicación, o tienen al proceso, algunos son galeristas, otros son periodistas, otros son artistas, y yo creo que este es un momento chévere para uno practicar cómo poner en escena un proceso, ¿no? Mi intención no es evaluarlos porque los tengo que evaluar con un rigor académico fervoroso, sino más bien, bueno, que ustedes puedan hacer una exposición de ideas que tienen sobre determinado tema y articularlo en un encuentro virtual que nos tenemos ahorita por delante.
Y bueno, por eso los hago por eso. Si quieren hacerlo sin tener nota, pues no tengo ningún problema, pero me parece bonito pues que se modulen a realizar esos trabajos y a realizar esos procesos, pues, porque eso los va a ayudar a nivel de oratoria, de presentación. Ahí analizaremos cosas más allá de una nota que son importantes, ¿no? O sea, los objetivos, la metodología, qué hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, por qué lo hicieron, y eso son cosas siempre muy chéveres de uno registrar para después, para otras oportunidades laborales o no, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi idea fundamental en esta parte del diplomado. Sí, yo estoy interesada, así que yo, chévere, si lo haga sola o como examen, la estoy interesada en hacerlo, profesora. Ok, Sí, es chévere. apasionante la idea, es buenísima. Yo creo que todos Claro. están Sí, entusiasmados. toda una oportunidad, sí, es buenísimo. Buenísimo, Súper me emocionada. encanta. Me encanta que estén contentas. Bueno, entonces nada, habíamos trabajado un poquito con ese tema de la curaduría de exposiciones como el lugar del discurso y hablamos del tema de repertorio de argumento y todos los pasos que tienen que ver en un proyecto expositivo. Ahora bien, quedamos en la clase pasada, quedamos como en esta incógnita que tienen ustedes en la pantalla, donde cuál es realmente el papel del curador. ¿Es un intérprete? ¿Es un mediador? ¿Es un intruso? ¿O es el curador como creador? ¿No? El curador como creador es un debate, como yo les dije ya en la clase pasada, que vino un poco a finales de los años 90, cuando esa figura empezó a ser más representativa, ¿no? En el análisis o en el intercambio dentro de la obra de arte o la exposición de arte. Y esa representatividad pues se ve un poco cuestionada, ¿no? Acuérdense que ahí hay muchos casos de situaciones, tanto a nivel de mercado del arte como a nivel de procesos museísticos, donde esa figura ha sido, bueno, puesta en duda, ¿no? Cuestionada de forma irritante en algunos casos o de forma prejuiciada en otros, o tal vez de forma asertiva, ¿no? No todo es cristalino en el ejercicio curatorial. Hay muchos casos que se conocen o que se han conocido, por ejemplo, de curadores de fama o reconocidos que entonces le cobraban a los artistas por representarlo o les cobran a los artistas por hacer el ejercicio curatorial, ¿no? Bueno, práctica que a mí me parece detestable, pero que se ha ejercitado y todavía se hace en algunos casos, ¿no? Yo no, en ese sentido, ahí está también todo el tema de la consideración de las diferencias entre el curador, lo que vende el curador, cuando el curador también vende arte, lo ideal sería que tenga unos horarios profesionales para mí y que ese ejercicio no esté pues atravesado por el tema económico, pero a veces también es necesario, ¿no? Y de todos modos, también está el otro lado, ¿no? Porque la curaduría, como hablamos en algún momento, también es una mirada sobre cierto sentido, es una organización del mundo, ¿no? O la organización de una visión de los espacios que nos rodean o de las formas como interpretamos determinados contextos, situaciones, momentos del arte, momentos de una persona, de una vida, de un país, de una colectividad, de una individualidad. Y hay artistas o creadores que por no sentirse dentro de una mirada curatorial en la que quieren estar, pues entonces también pueden malversar lo que es la figura del curador, diciéndole intruso, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de todos esos ámbitos, solo quiero recordar el tema del repertorio, el argumento. Acuérdense que me pueden interrumpir cuando quieran, si quieren hacer algún comentario. Yo no sé por qué en el caso de ustedes, yo no los logro ver cuando yo comparto la pantalla. Pero tengo el chat aquí abierto y cualquier cosa me dicen y les doy la palabra o simplemente me interrumpen y vamos conversando. En el caso que nos ocupa, pues hablamos finalmente, ayer, en la última clase,
del tema del repertorio y el argumento, ¿no? El repertorio como ese universo de obras o de elementos que están por entrar en el discurso curatorial, y el argumento como las distintas facetas o formas de hilvanación de ese repertorio para luego dialogar con los elementos técnicos del espacio, del proceso mismo de la producción de una exposición, y entonces ponerlos en relación con un espectador. Ahora bien, yo quisiera en esas variables, hablamos, bueno, se me ocurrió en ese punto hablar de 3 posiciones frente al tema del curador. Romy está preguntando en el WhatsApp, Gabriela, que si hoy no hay clase. Para que le digas que sí, si puedes darle la entrada cuando puedas. Hola, Romy. Entonces, quedamos en ese momento, ¿verdad? Hablamos de 3 miradas, ¿no? De repente, la mirada de un curador más objetivo o un curador omnisciente, donde ese ejercicio de la obra y las relaciones entre argumento y repertorio, pues no se siente la voz del curador. Hablamos también de un curador testigo, apelando un poco a lo que son los procesos de la narrativa, donde esa voz de ese curador pues acompaña ese testimonio y hay una relación más cercana, más involucrada en el tema del argumento. Y finalmente hablamos de un curador protagonista, ¿no? Donde su voz es evidente, la construcción de esa voz. Acuérdense que en el tema sobre el argumento, que se los voy a poner aquí también, él hablaba muy interesantemente de que la estrategia del argumento como asunto debe ser localizado en el mismo seno de la producción artística y no venir impuesto desde fuera, dándole un rango de objetividad a las relaciones que se abren en ese espacio articulado de posibles descripciones, ¿no? Entonces, este siguiente paso, esta siguiente clase de hoy, es analizar algunos fragmentos que yo les mandé sobre la curaduría y que ustedes mismos o entre todos, pues hablemos de esas relaciones, cómo vemos esas relaciones ahí, cuál es la posición del curador en eso que se está diciendo y cómo se mueve esos nexos entre un curador más protagónico, un curador más omnisciente, un curador testigo o un curador creador, ¿no? Vamos a empezar, este es un texto donde ella cita a Ana María Sánchez Lesmes, cita al mismo José Antonio Navarrete, que publicó algunos temas sobre la curaduría y sobre la descripción de ese ejercicio, ¿no? Que se puso de moda pues, a finales del siglo pasado. Dice Ana María Sánchez Lesmes, la curaduría, como ya lo hemos mencionado en la introducción, navega entre límites conceptuales y objetuales, sensibles e intelectuales, pragmáticos y poéticos. Ahí, en medio de las antípodas de la práctica curatorial, es donde aparecen dichos umbrales de incertidumbre. Porque antes que nada, la curaduría es y sigue siendo una apuesta subjetiva, la producción de un cuento, una posibilidad nociológica, reflexiva y emocional potentísima, pero no puedes saber cómo se da y esos resultados no son medibles. Entonces, ciertamente, la investigación en arte se instala en el terreno de la imaginación y cita a Navarrete. Y la imaginación puede ser capaz inclusive de introducir nuevas problemáticas, de inaugurar nuevas posibilidades de discusión. A ver, ¿quién me dice algo sobre ese fragmento? Bueno, no les... ¿Quién es yo, Irina? Hable, Irina. Bueno, yo creo, o sea, este texto a mí me parece, yo dentro de esas como distintas
interpretaciones o figuras en las que podemos ver el creador, ¿verdad? Y esa pregunta de que si es intérprete, yo siempre veo al curador como un creador, ¿no? A lo mejor estoy equivocada, pero es mi posición, y creo que un poco este texto habla de eso, y la cita de Navarrete pues dice que dentro de esa investigación o de esa puesta en escena que hace el curador en su curaduría, pues yo creo que desde esa visión crea como unas nuevas narrativas, o acompaña o genera nuevas dudas más allá de las que tuvo el artista o el tema que el curador está abordando, ¿no? Entonces, esta estaría más cerca, o sea, esta descripción estaría más cerca del curador como testigo, como creador, que de un curador más omnisciente y desprendido. Sí, creo yo. También. Y a mí me gusta mucho de esto lo del umbral de la incertidumbre. Porque Sí. eso a veces, ¿quién dijo sí? Gaby. Tú mismo. Ajá, a ver, Gaby. No, Sí, porque yo no, creo que yo decía aquí porque fíjate, ajá, dime, perdón. dime, mi amor. No, No, adelante. con respecto a este texto de Navarrete me encanta porque abre, primero introduce el tema de la poética, ¿no? Y esa cosa que sucede, que en el fondo sucede en cualquier acto de creación, que a mí me parece que en la curaduría se da. Y es que es algo como sorpresivo, una circunstancia donde se conjugan experiencias, condiciones como conceptuales, pero experiencias que promueven eso, como, a ver, como, me parece que la palabra más cercana es una poética. Es una Sí, poética. una mirada, es como otra mirada, más allá, creo yo, a la mirada que puede tener el artista o el espectador, ¿no? Digo yo. No, y el umbral de la incertidumbre, eso es muy interesante porque uno a veces tiene como una planificación específica, ¿no? O como una forma o tiene una idea que va a manejar dentro de ese repertorio al que se quiere aproximar y dentro de ese argumento que quiere plantear. Pero a veces hay cosas que aparecen que uno tiene como que leerlas aunque no las tenga previstas, ¿no? Es decir, ese umbral de la incertidumbre hace que el ejercicio de la curaduría sea también un ejercicio, para mí, conectado con el ejercicio de la creación, porque es lo mismo que estar ante una página en blanco para escribir, ¿no? Por lo menos yo tengo esas dos relaciones. Hay un procedimiento, hay unos límites, hay unas formas, ¿no? Que son los materiales de la producción de ese proceso, pero siempre hay que estar atento como a ese lugar donde uno no sabe exactamente qué va a suceder, ¿no? Y esa producción de un cuento, ¿no? O sea, como narrar esa historia donde están esos límites que ella dice, conceptuales y objetuales, sensibles, intelectuales, pragmáticos y poéticos, ¿no? Se combina la razón también, ¿no? No es solamente tampoco la subjetividad completamente abierta de las necesidades que pueda tener uno o las reflexiones que pueda tener ante determinado conjunto de piezas de un creador o de muchos, sino también cómo vas a encontrar las formas metodológicas, pragmáticamente hablando, de lograr que eso se haga realidad. Y cómo, es decir, es un equilibrio, ¿ves? Para mí, dentro de esas dos apuestas. Por ejemplo, a mí me pasó un caso muy curioso hace muchos años. Yo trabajé un tiempo largo en la colección mercantil y en un momento trabajé como 6 años y después me fui a trabajar autónomamente, ¿no? Y estaba pequeña, pues, estamos hablando de hace bastante tiempo. Entonces, me llama el BOD Ana Cristina Tachenko porque Adrián Puyol, que imagínate, es un maestro
¿no? De la pintura. Adrián Pujol quería hacer una exposición en el BOD y quería que yo fuera la curadora. Eso a mí me sorprendió muchísimo, porque yo no me sentía muy joven, curatorialmente hablando, como para que un maestro como él me llamara, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto yo le dije que sí y me fui a reunir con él. Vamos a ir de una vez a un poquito ese ejemplo. Resulta que Adrián me convoca y cuando me muestra el cuerpo de trabajo me dice, bueno, yo no sé si ustedes saben que los pintores trabajan por paletas en algunas temporadas, ¿no? Es decir, hay temporadas de su producción artística que cuando hablo de paleta es paleta de colores, es decir, hay unas gamas específicas a las que se le llama paleta y que son las que desarrollan en determinado tiempo. Entonces él, por ejemplo, hay un tiempo donde él es un pintor de paisaje que tiene un estilo muy performático, y hay un tiempo donde él estuvo trabajando no sé, en los paisajes de la costa caribeña venezolana. Entonces, toda esa paisajística tiene una paleta. Hay mucho trabajo de él también sobre el Ávila, que se conoce a nivel de pintura como un destacado pintor de esa representación de la naturaleza venezolana. Entonces, toda esa gama tiene una paleta. Entonces, claro, cuando yo voy, él me dice justamente, es decir, él había hecho exposiciones con la curaduría, algunas de Ariel Jiménez, otras de María Elena Ramos, que para mí eran sendas referencias, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y entonces él me convoca y me dice que hay un conjunto de piezas que él quisiera exponer, que son las piezas que todos esos curadores anteriores no seleccionaron. Te podrán imaginar, ¿no? Yo dije, ¿en qué rollo me metí yo? ¿No? Entonces yo le digo, pero ¿cómo que son las piezas que esos curadores no seleccionaron? Claro, yo iba, fíjate, con la idea pragmática y sensible de que, bueno, que iba a estar ante la producción de ese gran maestro y que era una nueva fase que íbamos a exhibir inédita. Y él me dice, bueno, es que mira, aquí están todas estas obras, me las fue mostrando una por una, que son obras que quedaron fuera de las temáticas que seleccionaron los otros curadores en toda mi trayectoria de los últimos 15 años. ¿Qué podría haber hecho una persona si yo me voy por el pragmatismo y no leo el tema de la incertidumbre? Le digo, mira, no sé, me voy, ¿no? Le digo, no me parece. Pero entonces yo dije, bueno, aquí hay algo extraño, que por qué no fueron seleccionadas. Entonces, claro, él me empieza a explicar que en su proceso de creación, cuando él pinta, digamos que Adrián no pinta el paisaje en la memoria, como hacen algunos, o a través de fotografías y reproducción del espacio, sino que pinta en el momento, en una acción prácticamente performática, es decir, donde extiende el lienzo en el espacio y hace ese ejercicio en el espacio. Entonces, claro, él va también con el recorrido de la luz del día. ¿Qué sucede con esas obras que dejaron los otros proyectos curatoriales por fuera o los otros momentos expositivos? Pues que eran obras donde empezaba a caer la tarde. Y la paleta, por supuesto, se iba oscureciendo con el descenso de esa tarde hasta llegar a la noche, ¿no? Ahí estaba el umbral de incertidumbre, ¿no? Había algo que estaba sucediendo en todos esos repertorios que había sido marginado o sacado de las otras exposiciones, correctamente además, ¿no? Porque si tú estás trabajando con una paleta o con una temperatura en el ejercicio de ese pintor o de esa pintura, pues evidentemente esas cosas que irán hacia la noche, pues no podían estar dentro de aquellas muestras, ¿no? Entonces yo dije, bueno, nada, vamos a trabajar justamente con ese tema, ¿no? Y así fue como se armó la exposición de la noche de Adrián Pujol. Yo no sé, déjame ver esto, si hay algunos videos aquí.
que los puedo poner. ¿Alguno vio esa exposición en el BOD? Yo no. Yo ¿Eso tampoco. fue en qué año más o menos? Oye, No, yo eso es tampoco. bien. 2009. 2009 dice, sí. Ajá. Yo no fui tampoco, pero estoy leyendo la fecha aquí en la Déjame diapositiva. ver si consigo. Porque hay un videíto. Oye, no sé por qué estoy aquí. Ah, ya sí. Déjame ponerlo en pantalla completa. No puedo agarrar el vínculo. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla. Eso. Esto por aquí. Sí, hay varios videos que hicimos de eso, pero justamente yo pensé fue, bueno, vamos a trabajar con ese tránsito, que era el argumento por el cual podíamos unir ese repertorio disuelto, ¿no? O ese repertorio marginado y desprovisto de otros acompañamientos, ¿no? De otro acompañamiento argumental, pero fíjense cómo un conjunto puede entrar y salir de un mismo argumento. Déjame ver si también me importaba, me pareció muy revelador ese carácter performático, porque cuando él me comentó, yo le digo, pero ¿qué está pasando en tu tema del paisaje? Es decir, en esa revelación del paisaje, ¿qué está sucediendo cuando tú pintas sin ver, ¿no? Porque él me dice, es que cae la noche y llega un momento en que yo no estoy ni siquiera viendo lo que está afuera, ni estoy viendo lo que estoy pintando. Es decir, es un ejercicio completamente lúdico del cuerpo, ¿no? Una cosa muy contemporánea. Y fue muy curioso porque tuvimos una relación espléndida en ese sentido, a pesar de que yo era una curadora joven y él un maestro. Y él también atendió, creo que a su umbral de incertidumbre, porque dijo, a quién puedo llamar yo para que haga esto? Tengo que llamar a un curador joven, ¿no? Era como lógico, a una curadora que esté involucrada con otras cosas de arte contemporáneo, ¿no? Entonces les voy a poner, déjenme ponerlo aquí, a compartir. Ay, ya va. Les voy a compartir un pequeño video que fue el que hicimos para Sala, donde pueden ver algunas cosas del proceso y de las obras, que muchas de esas obras estuvieron ahí en la exhibición. Ya se los voy a poner. Aquí vamos. Eso. Le voy a quitar esto para que lo puedan escuchar. No se oye nada. No, sí se ve, pero no se escucha. No se escucha, qué raro. Ahora está empezando a escucharse, ahora sí. Ah, que es una música muy suavecita la que se oye.
Bueno, ya ese es el final del video de los créditos, ¿no? ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí. Es un video muy sencillo que iba en sala acompañando un poco todo el proceso. Y ahí está también. ¿Lo hiciste tú junto con la curaduría o ya era un video que existía? No, eso lo hicimos para la muestra, claro. Para la muestra, ok. O sea, tú Claro. el equipo que hizo el video, ¿no? Es porque a mí me pareció decisión destacar esto. Yo dije, bueno, voy a hacer esta exhibición. La noche me parecía el hilo conductor y también habían otras obras que salían del repertorio normal de otras exposiciones, que eran obras que tenían que ver con el amanecer, como esa blanca que vieron allí en el video, ¿no? El registro de ese video, la mayoría de esos videos, son de su pareja, de Humberto Pepe, que falleció hace poco, cosa que nos dolió a todos muchísimo. Porque Humberto era el que lo acompañaba en esos viajes, se quedaba con él, eran viajes tanto para Los Roques, que son las últimas imágenes, las más negras, cuando se quedaba en soledad completa, sin ninguna luz, con otros países también, ¿no? Entonces, claro, lo que hicimos fue aglutinar ese registro de aventura, y convoqué a Beatriz Bellorín, que es una súper buena editora de postproducción,
y ahí armamos el video. Entonces, claro, ese video acompañaba el recorrido, estaba creo que al final, pero la música, las imágenes, entonces tú podías ver como los paisajes, de dónde salían algunos paisajes, ¿no? Y el texto que hice, o la referencia que me pareció interesante, pues eran los himnos a la noche de Novalis, ¿no? Porque Novalis justamente dice, en los himnos a la noche, el descenso a la noche, y después viene la llegada de la mañana, ¿no? La primera mañana, o la última mañana. Y esos amaneceres también súper limpios o blancos eran parte de la exposición. Entonces hicimos un trayecto museográfico que recorrió desde los atardeceres, que eran donde se iba oscureciendo, hasta íbamos bajando hasta los más oscuros, y después teníamos unas piezas del amanecer. Haciendo el recorrido exacto como los himnos a la noche de Novalis, ¿no? Que Novalis además decía que en la oscuridad todo se veía más, porque la luz del día, es decir, para la poesía, la oscuridad era mucho más potente, porque permitía ver la esencia de las cosas, porque la luz del día encandilaba, ¿no? y hacía reverberar todos los colores. Entonces ese fue como el hilo conductor, ¿no? Para armar ese proceso. Y finalmente hicimos también, yo le propuse a Adrián hacer una obra para la sala, ¿no? Es decir, hacer una obra especial para la sala. Y entonces hizo este proyecto, voy a compartir aquí. Una pieza, ¿saben esa que la Corbanca, los que conocen Corbanca, es una sala que tiene una súper triple altura, que son como, Sí. esos son como 7 metros por no sé cuánto, ¿no? Que se ve desde Entonces yo le dije, arriba. vamos, exacto, le dije, vamos a hacer una pieza especial que sea un homenaje tuyo a la noche, ¿no? Porque él pintan esos procesos de pintura, era un proceso donde pierdes el referente, ¿no? La oscuridad, no estás viendo nada y estás trabajando con algo que ya está dentro del proceso del cuerpo. Entonces lo hizo en sala, los 7 paneles, o no me acuerdo cuántos paneles, que fueron los que montamos después como una pieza especial. Y esos están en este pequeño video que él hizo, y lo puedo adelantar porque tampoco... El mural, ¿ves? Él lo hizo, él pintó completo, fíjate, pero son paneles separados que después se fueron para poderlo montar en la pared. Miren dónde están los listones ya listos, preparados para montar esa maravilla. Es maravilloso poder ver el proceso del artista. Qué bello, ¿verdad? Sí, yo que conozco a Adrián, o sea, para mí esto es así, wow. Y eso fue algo que, o sea, a partir de que hicimos el video del registro que le hizo Humberto, entonces él dijo, vamos a grabar esto también. Es súper conmovedor, muy conmovedor. Y que lo hizo en la propia sala me tiene enamorada de esa reunión. Sí.
porque muy pocas piezas uno las, ¿sabes? Los artistas tienen como eso de realizarlo en la sala y pensando en el espacio en específico en el que va a ser ese video, pero Claro, realizarlo claro, ahí despiertas la dinámica argumental en él también, ¿no? sí, hermoso, ¿no? Qué arrecho, ¿ah? Increíble. En esa piezota. Qué bello. Y después ya arriba le empieza a darle algunos detalles. En la Jenny. ¿Cuánto tiempo, Lorena? ¿Cuánto tiempo tardó? Sí. Yo creo que fueron como, no sé, como 15 días. Tal vez un poco más, no lo recuerdo. ¿Y esa pieza se la quedó la colección Corbanca, Lore? No, yo no sé dónde está esa pieza, yo no lo he preguntado. Creo que no. Averiguar, porque es impresionante esta pieza. Bueno, sí, qué lindo. Bueno, maravilloso. Brutal. Qué hermoso. Sí, eso a mí fíjense, yo se los pongo porque eso a mí me enseñó muchísimo, esa relación, ¿no? Y, y, bueno, él también un artista muy eh, tranquilo, ¿no? Como escuchando todas las cosas que yo le decía, o sea, fue un proceso que fluyó de una manera muy dialogante y además, bueno, dispuesto a entregar eso, la producción de esa tremenda pieza in situ, ¿no? De la obra. Además a darle, bueno, es como, fíjense, toda la lectura que habíamos construido, toda esa relación de ese descenso de la noche, lo de Novalis, muchas conversaciones. Pues bueno, además eso es como entrar en el argumento el mismo y aportar algo más a ese proceso, ¿no? es que hasta, Ajá. Lorena, me encantó la parte también, porque fíjate que yo no sabía, también yo conocía sus piezas, pero no sabía que, no sé si todas o algunas las realiza en el sitio y todo ese carácter performático que tiene el trabajo de él. Pero prácticamente todas, ¿ah? A mí me Fíjate, no sorprendió. sabía. Yo sí supe de una vez, pero asumí que no, que eran todas como pintadas en taller, no que eran como después en el video se vio, que entonces primero que me encantó porque la importancia, o sea, a nivel curatorial también, de que existiera ese video, que se presentara ese Ujú. video, era también como para mostrar ese carácter performático
que también se le quería hacer como darle valor, ¿no? Dentro del trabajo de curaduría, digamos. Pero y después también, creo que también se complementa mucho con que él haya hecho la pieza dentro del mismo espacio. O sea, hay como un paralelismo entre, o sea, me remitió cuando lo vi el video haciendo la pieza dentro del espacio de la galería, o bueno, del VOD, de la sala del VOD, me remitió a él haciéndolo también ¿sabes? Dentro del paisaje, incluso las hojas cayéndolo y él levantando, eso todo me parece Claro. que tiene una coherencia, ¿sabes? Que contextualiza la obra. Exactamente, Porque además uno nunca asocia la pintura a lo performático, ¿no? Qué bello. Es por eso me encantó, porque le dio como un carácter performático que como ese material de apoyo y también concebir que se hiciera esa pieza dentro del espacio y que fuera para el espacio, o sea, da como una otra dimensión que quizás en otras exposiciones no era esa la idea. No, exacto. Normalmente... Ahí está la creación del curador, Lorenita. Exactamente. Sí son. Bueno, pero fíjate, o sea, fíjate que es como, a mí me parece que es como cuando uno entrevista a alguien, ¿no? Bueno, por lo menos. Es como un diálogo que el curador Claro. o sea, establece con el artista, ¿no? Pero genera también una nueva, o sea, dentro una de toda nueva una dimensión, nueva obra, ¿no? Sí, una dimensión diferente. No sé, bueno, generó una nueva obra, pero la ejecuta él, no yo, ¿no? Sí. Hay un diálogo, es decir, hay una lectura, también, o sea, y tú ves entrevistadores, para verlo así como en otro sitio que no sea la curaduría, tal vez, ¿no? Tú ves entrevistadores que a veces no dejan hablar a la persona, o que le imponen el criterio a la persona, ¿no? En cambio, tú ves entrevistadores que más bien, oye, logran sacar como una cosa esencial de esa persona o de ese ser protagónico que está allí, ¿no? Y abrir ese diálogo para que una audiencia pueda percibir otros terrenos de esa creación o de esa personalidad. Yo creo que ahí está la diferencia. Hay curadores que no tienen ese rango de perceptivo, o sea, que son mucho más rígidos y no por ello las exposiciones son malas, ¿eh? Eso también es importante. O sea, eso no quiere decir que una cosa sea buena y otra, porque puede haber un curador dialogante que entonces la exposición es terrible. O sea, hay como esa combinación de lo pragmático, lo poético, lo sensible, lo intelectual, que debe estar ahí en ese camino. A mí porque me interesa mucho la voz del intérprete, ¿no? Es decir, qué es lo que estaba ese señor diciendo ahí, y me sorprendió muchísimo, pero para dejarse sorprender uno tiene que tener los paradigmas, no dormidos, pero el ego silenciado, ¿no? O sea, como sentadito. El ego de lo que uno cree, uno sabe sobre el otro, o de lo que uno cree va a ser en el otro. Entonces uno lo siente, le dice, tienes que escuchar para que de esa comunión pues salgan las mejores partes, ¿no? Y es dejarlo hablar. Entonces, claro, yo me quedé como cuando yo le pregunté justamente, bueno, pero ¿por qué esta gente te dejó esto de lado? Entonces él me explica el proceso, me enseña imágenes del proceso, pues es que yo entiendo y comprendo que eso es una cosa, o sea, es decir, la pregunta la sorpresa o lo que me asombró era lo que yo quería preguntar y que asombrara también al espectador, es decir, que entendiera. Pero fíjate que entonces no es una sola figura, Lore, ¿no? Porque ahí entonces con lo que tú narras también de alguna manera estás como creador, pero también como testigo, ¿no? Claro, yo creo que ahí están pueden estar esas cosas juntas. Porque claro, lo que yo decía, bueno, qué interesante dónde está este rango, porque además era tan clásico como contemporáneo. O sea, si tú lo ves
como lo vimos pintando ahí, parecía, cuando hacía ese proceso, parecía de los clásicos más clásicos, pues un Sí, Miguel sí. Ángel haciendo la Capilla Sí, Sixtina, sí, ¿no? sí, sí, tal cual, sí, sí. Pero al mismo Remitió a tiempo, esa imagen. Y tanto esa también como, imagen. o como pintar incluso en el espacio, o sea, como la pintura de Caballete, ok, ¿sabes? Pero no, es como, a partir como de eso, ir más allá. Y también igual, Ujú, las imágenes, ujú. estas dos imágenes, también como la de Miguel Ángel pintando dentro de arquitectura, pues de un espacio arquitectónico, como también el, Lo la, contemporáneo performático, exacto, como O el exactamente. art, o puedes pensar en Pollock también, o sea. también, exacto. También pensé, Ujú. sí, sí, sí. Sí, avivar todos esos recorridos que finalmente, bueno, se asientan ahí en la pieza y que él se sintiera tan contento o involucrado en lo que estábamos planteando, ¿no? Como para permitirse hacer, o sea, para dejar que hiciéramos eso, pues, o sea, yo le dije, vamos a hacer una pieza, un homenaje a la noche, ¿te parece? Sí, me parece excelente, ¿no? Es que incluso Y también, entonces Lorena, construir, ujú, te o oigo, te sea, oigo. el hecho nada más de que él te haya, el acto de que él te haya llamado a ti, porque te vería como una curadora joven que sería capaz de ver otras cosas Claro. que los demás dejaron al margen, eso también de él como artista que gestiona su propio trabajo, Ujú. también fue como, es importante, pues también creo que yo dentro de este proceso es muy bonito también, como ver cómo esas experiencias también suceden, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, vamos a seguir con los otros, con los otros textos de los otros compañeros, a ver qué cosas evaluamos de allí. Dice María Luz Cárdenas, en principio, a la figura del curador corresponde determinar los lineamientos teóricos e ideológicos de una colección o muestra artística, garantizando la coherencia discursiva de la actividad expositiva. Coherencia discursiva es un buen argumento, ¿no? Mediante la que se pretende lograr la efectiva comunicación y difusión del fenómeno seleccionado. En la actualidad, dice María Luz, la labor curatorial puede ser entendida como demarcación de territorios donde el curador arma cartografías desde el sustrato teórico. Cartografías es lo vamos a ver, se van a acordar de esto, es una de las exposiciones fundamentales de arte latinoamericano que hizo Ivo Mezquita desde Canadá, con un apoyo de una fundación y que se llamó Cartografías. Y Ivo Mezquita tiene un texto muy bello que van a leer, que se llama El curador como cartógrafo, que es justamente pasar un poco de ese relato histórico, cronológico, demandante, en cierto punto de consolidar la legitimación de una historia o de una colección o de un recorrido a, bueno, el ejercicio personal y la cartografía que cada curador va construyendo. De allí creo que toma María Luz eso de demarcación de territorios donde el curador arma cartografías desde el sustrato teórico. Y termina diciendo, este último justificado en una serie de convenciones de carácter técnico y metodológico, constituyéndose en ejercicio de corte intelectivo en el que se conjugan la sensibilidad creativa y la operación interdisciplinaria. ¿Cómo ven a María Luz allí? ¿Cuál es la mirada de María Luz? Bueno, es súper racional, ¿no? Bastante, ¿verdad? Y Bastante fría. técnica, ¿no? Muy técnica. Como, bueno, o en el término que tú estás empleando, Lorena, soy Romy, es como más omnisciente, ¿no? Porque es Es como, más omnisciente, sí, señor. sí, Ujú. por eso me encantó el ejemplo que pusiste antes, porque además de leer todo esto, si uno ve, mira, a mí me llamaron, me dijeron, me dieron estos cuadros, me dieron esta referencia, yo armé esto, a mí me parece que ese ejemplo que diste nos refleja más que todo lo que podamos leer, porque es como que es crear, es poner tu punto de vista, ¿no? Pero en este caso, básicamente de María Luz que nos estás hablando, creo que es eso, más omnisciente, ¿no?
Sí, yo la veo más omnisciente y un poco más, más objetiva, ¿no? Como un poco más, pero claro, siempre habla de la sensibilidad creativa, esto a mí me gusta, ¿no? Es decir, un ejercicio, la curaduría sería un ejercicio de corte intelectivo, es decir, intelectual, en el que se conjuga la sensibilidad creativa, ahí le mete un poquito a lo subjetivo y la operación interdisciplinaria, ¿no? Sí, porque la curaduría también tiene esa característica que hablamos antes, ¿no? Bueno, y que yo siento que eso está Un como efecto también. implícito. Ajá. Digo ¿Aló? que esto que ella señala está como Perdón. implícito en la estructura, ¿no? Digamos, del trabajo curatorial. Pero es como una especie Es de bastante, estructura racional, sí. pero si la no, o sea, sin entrar en juicios de valor, pues, pero son metodologías, pero parece más técnico, más frío, más racional, que yo creo Un que poquito más anyway, distante. Ujú. sí, un poco más distante, un Mm, poco bastante. bastante. Vamos a ver el amigo Jesús. El amigo Jesús a quien le dijeron que él era un intruso. Él es el que se caló esa discusión y yo creo que por eso Jesús armó esos seminarios del modelo expositivo, porque fue uno de los que dijeron, bueno, además, que sí tiene, pasa también muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver como con los traumas colectivos y el comentario común de los que no son seleccionados o los que no trabajan, ¿no? También un curador, pienso yo, y uno con el tiempo, bueno, es un proceso, para mí es un proceso de tanta entrega que yo voy eligiendo con quién quiero trabajar y no, también, ¿no? Es como, sobre todo, si les estoy contando esto del tema del diálogo, ¿no? Del intercambio, ya llega un momento en el tiempo que hay artistas con los que, por más que me guste la obra o me parezcan geniales, y les veo como unos temperamentos muy alterados, oye, prefiero no hacerlo. Es decir, en cambio hay otros curadores que les encanta, bueno, como esa producción tensa y conflictiva. Yo me imagino que también son modos personales del desarrollo de un trabajo, ¿no? Yo he visto curadores llorar de la desesperación, de los problemas que tienen con otro curador o con los artistas. No, a mí esa me ha pasado situaciones complejas, no se crean, pero son situaciones hasta las que yo digo, bueno, yo espero no repetir esta situación. Me gustaría siempre tratar de fluir y que sean procesos eh, productivos y saludables para todas las partes, ¿no? Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús dice, en términos generales, la figura del curador tiene hoy en día una presencia determinante en la formulación de modelos expositivos, ¿no? Jesús está claro. El tema o el concepto de una exposición lo escoge el curador, así como escoge los artistas y las obras que se van a exponer. Aunque esta definición parezca vaga, resulta útil para contrastarla con la que ha sido la forma más común de entender la relación entre la producción artística y su recepción en nuestro país. Esta relación entre espectador y obra ha estado marcada por una supuesta ausencia de mediaciones, que ahí se está defendiendo, ¿no? Y definida como un idilio en el que la curaduría aparece a menudo como una intrusa. Ajá, ¿qué piensan de Jesús? Bueno, Yo lo que pasa es que yo creo que esta reflexión tiene como otro tenor a las dos anteriores, ¿no? Me parece a mí, porque Es un aquí poquito más soberbia, ¿verdad? esto parece como parte de un contexto de otro, ¿no? O sea, desde otra perspectiva. Por ejemplo, el primero tiene un aliento reflexivo o teórico sobre el hacer, ¿no? Me parece que el de María Luz es más técnico en términos de estructura de trabajo y concepción, y en este caso discurre como con otras consideraciones, por lo que veo, pues.
Es Ujú. como, No, yo lo que siento, fíjate, alguien iba a decir algo por ahí con Sí, Gabriela. sí, que ya, iba a decir que antes la palabra intruso, desde que la leí, cuando pienso en el curador que como intruso, que pienso que también es porque quizás se ve que es forzado, más bien, que puede ser una curaduría forzada. No, ¿Existen? sí, que existen y que no Ujú. sé o sea, para mí todos estos términos con lo que estábamos trabajando un poco, o sea, como el curador como intérprete o mediador o creador o, bueno, el intruso que sí, que es como mucho más chocante como el término, pero sí lo asumí desde ese lado, que hay curadurías que a veces es mucho el trabajo que el curador hace sobre que se ve Claro, forzado. a mí, no, fíjate que a mí lo que me pasa con esta reflexión es que él está incluso como un poco poniéndose más importante que el lado de la obra. No es, porque fíjate, yo no fui donde Adrián Puyol a decirle, Adrián, eh, yo voy a hacer una curaduría con la noche, ¿no? Y quiero que tú participes. Sí he hecho proyectos así, es decir, donde yo defino los argumentos antes de convocar a los artistas. Por ejemplo, líneas de fuga. De ese proyecto vamos a hablar en algún momento, que también me llevó a unos umbrales de incertidumbre maravillosos y descubrí cosas que me tienen todavía loca, pues, ¿no? Que me suceden como proceso curatorial. Pero él está incluso, en líneas de fuga yo definí el argumento y empecé a convocar a los artistas, a invitarlos a participar. Y él dice ahí eso, ¿no? El tema o el concepto que era su momento para eso, y por eso habla de los modelos expositivos, ¿no? El tema o el concepto lo escoge el curador, así como escoge a los artistas y a las obras que se van a exponer. Pero, o sea, yo creo en ese modelo, es un modelo muy autoral, ¿no? Ahí estamos hablando como una curaduría de autor. Ese modelo pasa en determinados momentos también, pero con eso también hay que tener cuidado quizás, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, yo pienso que eso a veces molesta mucho, o sea, el artista a veces se siente más incómodo frente a ver ojo, a algunos, ¿no? Pero hablo como en general, como lo que Sí, él. hay como un prejuicio, yo creo que Creo que se está está el levantando ante un... conflicto. Yo creo que está el conflicto que pues, manejan algunos textos que incluso vimos ahora en la clase con Nancy, de Qué alguna bueno. manera el curador como especie de gestor de un mercado, ¿no? Como Ajá. intermediario para darle espacio o validación a una obra que genere un mercado que, bueno, que beneficia a cualquiera de las partes. Y yo creo que por eso tú también, entiendo yo, te cuidas y tratas de no ser un curador, o sea, que eres curadora y no marchande de arte, porque Claro, claro. no se desvirtúe el trabajo de investigación o de creación que estás planteando con tus curadurías, en el caso específico tuyo, Lorena, ¿no? Que, Yo lo bueno, veo a es veces importante como tener tu testimonio, ¿no? yo, Y tu yo lo veo trabajo. como si hay varios tipos o sea, que uno también debería quizás asumir que deben existir varios tipos de curadores. Claro, porque eso no di que, fíjate, yo me No hay acuerdo, no hay una sola línea de curaduría de la que se deba seguir. Habrá o sea, no, siempre dentro de la parte ética, por supuesto, pero dentro de que ya ese manejo moral y ético sea válido, hay un abanico de posibilidades Claro, de, y que a veces en una misma curaduría, como vimos en la de Pujol, o sea, la de Adrián, o sea, el curador puede tener varias, o sea, hacer roles, testigos, sí, ser como varios varios roles, roles, sí, puede poner también lo veo así. Sí. y por ejemplo, Jesús tiene una, bueno, además se acuerdan, claro, esto sucede cuando Jesús estaba trabajando con la colección mercantil y yo trabajé con él en proyectos maravillosos, como el dibujo en la colección mercantil, y yo creo que es uno de los proyectos más, eso me enseñó muchísimo, y además él no, fíjate, no es un tipo para nada ni ególatra,
O sea, me invitaron inmediatamente a escribir un texto, nos pone a mí, a Taía, nos ponía como co-curadora. Digamos que no es un tipo, un hombre muy generoso en esos procesos de trabajo y en quien lo acompaña en esos procesos. El dibujo en la colección mercantil que se llama Uno a la vez, yo no sé si ustedes han visto, eso sí, yo creo que no está digitalizado, eso es un libro enorme. Y esa exposición tuvo, ay, ¿cuántas obras eran? Déjenme, dame un segundito, ya va. Espérenme aquí para ver si consigo el libro. Es que eso se me ocurrió ahorita, ya va. Ay, no lo encuentro. Es que los libros hoy me están haciendo esto. Yo no sé por qué andan como desaparecidos. Hay un Ellos día hacen así, eso a veces, ellos hacen eso. te lo juro, yo siempre sé dónde los tengo y ahora no están. Yo, bueno, no quieren hablar. Pero fíjense, eran como 100 y pico o 200 piezas. Era una cosa alucinante. Eso lo montamos completo porque se hizo una edición después aquí en la sala de la colección mercantil en Altamira, más pequeña. Pero eso lo montamos completo en las salas 1, 2 y 3 del Maxul, que es ese fiscarraldo que hay allá en Maracay. Yo no me puedo explicar ni cómo. El día que estábamos inaugurando, que estaba la exposición montada, yo tenía el catálogo, que es un libro precioso, lo tenía así en los brazos, yo decía, no me lo puedo creer. Se imagínense que hay piezas, estábamos imprimiendo el catálogo y el diseñador me llamaba, Lorena, me llamaron de la imprenta que faltó una foto. Entonces yo mandaba a Álvaro González estaba embalando las piezas para que se fueran a Maracaibo. Yo lo mandaba a que sacara, le digo, Álvaro, necesito que saque la obra que está en la caja número tal. Él la sacaba, la ponía en el estudio, iba a Reinaldo Armas, tomaba la foto, pasaban la placa, la llevaban a diseño. Eso era una locura de la cantidad, ¿no? Pero él tiene esa mirada fantástica, que es de la curaduría como una mirada transversal, que también la tiene Taía Rivero en la colección mercantil, y que es crear relaciones transversales entre distintos discursos independientemente del tiempo. El dibujo abarcaba, es decir, era un argumento uno a la vez. El dibujo en la colección mercantil era un argumento curatorial de Jesús que podía abarcar obras del siglo XIX, desde obras del siglo XVIII hasta videoarte actual, ¿no? Contemporánea, pues, es decir, en todo ese tránsito que tiene que ver ya también con el ejercicio curatorial del curador de la colección, que en este caso es otro, ¿no? Y por supuesto, ahí está el tema de la temática, ¿no? Y de las relaciones que esas temáticas pueden generar como discurso dentro de una colección específica, ¿no? Yo recuerdo, fíjense, vamos a ver un momentico para hablar de eso. Bueno, aquí hay unas miraditas de la colección mercantil. Esta era una exposición que se llamaba Geometría como Vanguardia. Yo no trabajé allí, yo entré después en la colección mercantil, esto es en el Museo Soto. Y ahí es a partir de las relaciones como de la geometría, que serían las segundas vanguardias y sus relaciones más sensibles, ¿no? Pero esta era una exposición muy didáctica, por decirlo de alguna manera, ¿no? No por ello menos poética, porque lo didáctico también puede ser poético. En la colección mercantil también se hacían ejercicios en los espacios, ¿no? Y miren lo que puede ser una relación curatorial, ¿no? Esta exposición, aquí hay una obra de Carlos Serpa, aquí hay una pieza de Luis Romero y aquí hay una pieza de Alejandro Otero, que
¿A qué se debía esta exposición? Esta exposición partía porque entonces cuando poníamos en los pasillos del edificio obras como esta de Carlos Serpa, que es un marco lleno de esa multitud de muñequitos, animalitos, CD y todo ese detritus que Carlos va acumulando. Entonces todo el tiempo eran los comentarios de que eso lo hacía hasta mi hijo, que era eso, ¿no? Que esa obra de arte, balurda, que era, no sé qué. Entonces hicimos una exposición que se llamaba, miren el nombre, entonces lo puse yo, el arte de objeto y el objeto del arte. Y era simplemente una exposición educativa para que entendieran por qué el arte objetual estaba la de Carlos Serpa, estaba un contemporáneo, que era Luis Romero, y estaban estas piezas de Alejandro Otero, que son unas piezas, bueno, de arte moderno, ¿no? Las bisagras y las ventanas y todas esas intervenciones. Entonces todo eso se explicaba educativamente, pero por eso es que yo, incluso recientemente yo empezaba a reevaluar el tema de la exposición educativa como una exposición muy relacionada con el curador como creador. A ver, ¿por qué digo yo eso? ¿Qué piensan de eso? A mí me parece que sí, que la curaduría tiene como, que ahorita como que pareciera que la gente también como que dijo que siente como que ya ese tipo de curadurías educativas como que son ya como pasadas de moda o algo así, ¿no? Siempre Pero, han tenido, fíjate, siempre han tenido como un prejuicio, pues como, sí, ay, sí, bueno, no, es sí, una curaduría muy educativa, como sí, que si sí, eso fuera menor. sí, pero para nada. A mí me parece primero que la mayoría, ¿sabes? Hay unas que son más educativas que otras, pero hay unas que manejan. Esta, por ejemplo, Lorena, es una joyita nada más ese Esas, Golden Braga. Con esas tres, estos eso es tres, bien. son tres artistas nada más, ¿no? Que Luis Claro, Romero, Serpa y Soto. y Es no, Alejandro Otero. Alejandro Otero, sí, Luis Romero y Serpa, ¿no? Serpa, exacto, Serpa está Por de este eso, lado. pero fíjate, y con esto, y con el nombre o sea, ya nada más, ahí te abre Claro, que es claro, como un dime, texto, dime. de hecho ni siquiera, o sea, si uno le quitara el texto, está puesto debajo del título, que también es bueno dejárselo porque sí creo que las exposiciones, sobre todo en este contexto local, de país que tenemos, me parece que nunca están de más. De hecho, creo que hacen falta por la falta también de que hay como esa ausencia de escuelas, ¿no? De arte un poco Claro, como contextual. Pero aparte también a nivel internacional, me parece que son válidas y de por sí todas pueden tenerlo sin querer serlo, ¿no? Digamos. Pero claro, pero en sí, sí, este dime, caso, dime. por ejemplo, que se ve como un poco más intencional, me parece que el arte y en sí la curaduría, porque aquí ya no estaríamos hablando solo de las piezas, sino de la selección de las piezas, y cómo se arman y cómo y el tema, como está puesto aquí, el tema lo dice todo y ya tú te vas. O sea, es como si tú pasaras por este momentico que es como un hall y de ahí se te abrió como una visión es como cuando uno va al cine y sales y ves una película, más o menos, como una Una experiencia. vez, una experiencia, pero fíjate que, claro, yo he estado, te lo juro que eso, es decir, esto es el producto hace mucho tiempo. Yo te estoy hablando, esto debe ser como 2004. Ya ni siquiera estamos, yo no, ya la colección creo que no trabaja en ese sitio, sino en el espacio sede que tienen en Altamira. Pero que es una cosa que surge de un problema que tenemos que resolver, porque la gente estaba con ese fastidio y mandando correo. Todo partió de un correo. Ah, todo partió de un correo donde decían eso. Pues. O sea, habíamos puesto eso y había alguien mandaba, te estoy hablando a nivel corporativo entero. Y después hicieron otro correo también de las,
diciendo que, bueno, que las relaciones que habían aprendido a partir de esa exposición, pues habían sido muy eficientes. Entonces, claro, yo lo que pienso, uno siempre deja el tema educativo o la exposición de carácter educativo de lado, y a veces la exposición de carácter educativo tiene más de la subjetividad, es decir, porque lo que une a ese repertorio, tal vez yo nunca en ninguna exposición pensada de una forma magistral o cronológica o por tendencia, estaría reuniendo a esos artistas. No se me ocurriría. Sí, ¿No? entiendo. Una exposición donde esté Carlos Serpa, Alejandro Otero y Luis Romero, la gente diría, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a ellos? Pero hay una idea que logra hacer que ese conjunto transversal, tal vez no reconciliable en otras formas más magistrales o catedráticas de argumentar un repertorio, pues hay una idea que quiere educar, y a partir de ese rango o ese rasgo que los caracteriza a los tres, pues crear un espacio de reflexión sobre el arte, sobre el objeto del arte de objeto y el objeto del arte. Y hay muchísimas exposiciones educativas que tienen eso y que yo creo que son más creativas, más de curador como creador, que otras que asimismo se catalogan de ellos. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, verdad? Sí, Sí, claro, sí, eso justo iba a decir, que, más, que tu pregunta iba hacia que puede, volvemos otra vez, ¿no? Como que el curador no se puede encasillar en uno, porque aun siendo una curaduría con un concepto educativo, es una curaduría creativa, ¿no? Porque además, ¿cómo haces tú dentro de la investigación o dentro de la agrupación de esa colección, como es el caso del ejemplo que pusiste, para que convivan esos artistas y la gente entienda, ¿no? Claro. Digamos, esa dialéctica, esa cartografía, eso que está creando en ese sentido el curador, ¿no? Me acuerdo que una vez también hicimos una exposición no la tengo registrada porque en aquel momento yo no prestaba mucha atención a eso, ¿no? O sea, en aquel momento decía, era como cosas que hacíamos para resolver determinados temas y para, bueno, para participar también de la curaduría como del trabajo como un ejercicio lúdico, ¿no? Todo eso también tiene un rango lúdico donde uno, bueno, le saca provecho a las circunstancias, a las situaciones. Y me acuerdo una vez que mandaron un correo que se llamaba, era algo así, un tipo de arquitectura, regañando a otro que porque habían quitado los abstractos. O sea, como, sabes que en esas oficinas pues hay mucho movimiento de mobiliario. Entonces, bueno, vamos a poner estas obras aquí, vamos a quitar esto, ¿no? Que llegó este señor, llegó este gerente, este va a subir a esta oficina, están remodelando, qué sé yo, ¿no? Entonces, el correo decía, ¿por qué quitaron los abstractos? Entonces, otro le decía, ¿cómo que los abstractos? ¿De qué estás hablando? Y entonces el tipo intentaba explicarse, entonces, por supuesto, nos agarramos de ahí y montamos una posición dentro de los pasillos que se llamaba los abstractos para explicar la abstracción geométrica, pues, y dónde había venido y por qué sucedía. Entonces, eran todos ejercicios lúdicos que también tenían un intercambio con el espectador como parte, o con los usuarios de ese espacio como parte del proceso. Y lamento mucho en aquel momento no haberle prestado la atención adecuada, porque no lo hacía conscientemente, es decir, lo hacía como un ejercicio completamente lúdico y estableciendo un diálogo un poco invisible, pero invisible de yo responder o molestarme, porque él no sabía que eran los abstractos, sino invisible, pero visible a través de las respuestas, eran con las curadurías que montábamos, con esos pequeños ejercicios dentro de la colección. Una colección, trabajar en una colección de arte, en una buena colección de arte, es un ejercicio maravilloso, o sea, en el que las posibilidades son infinitas, infinitas. Uy, se nos fue rapidísimo el tiempo, faltan 7 minutos. Voy a leer este texto de Susana Quintero. Susana Quintero es una curadora venezolana, era curadora del MAXUL, curadora de arte contemporáneo. Nos recibió todas las veces que hicimos
ese uno a la vez el dibujo en la colección mercantil y otras muestras más, y dimos talleres, y hicimos millones de cosas por allá y lo seguí haciendo. Y ahora vive en Cúcuta, si no me equivoco, y trabaja también en un museo, pero de historia, y es historiadora del arte. Pero Susana hizo un Salón Jóvenes Confía, muy hermoso, creo que fue el número 12, yo hice el 11, y ella hizo, si no el 12, el 13, algo así, 2 años después. Y bueno, un salón que además ya estaba hablando pues de cierta escasez de los recursos, ¿no? El mío fue en el 2009, el de ella debe haber sido en el 2014, ¿no? 2013, 2014, y ya hablaba de cierta disolución en los términos de la producción creadora, ¿no? Por ejemplo, cómo habían desaparecido los grandes proyectos instalativos, cómo el artista empezaba a trabajar ya en un arte un poco más pobre por toda la situación crítica que vivía el país. Pero en una entrevista que le hicieron, o creo que en su texto curatorial, dice esto que me encantó. Este es uno de los textos que más me gusta. Dice, toda curaduría es en principio un acto de mediación, la construcción de un orden narrativo. Fíjense que lo del argumento y la narración está presente en casi todos los textos en las distintas perspectivas que ellos tienen, ¿no? La construcción de un orden narrativo que negocia con un conjunto de obras, un repertorio, para potenciar sus discursos individuales y desplegar sentidos derivados de las relaciones propuestas. Ese es otro punto delicioso que además siempre es muy sorprendente en el tema curatorial, y es que tú llegas con, ese es otro umbral de incertidumbre, ¿no? Uno llega con una selección y cuando te levantas en el espacio positivo, porque nunca es que existe el espacio positivo para que tú hagas el ejercicio, lo bajes, lo vuelvas a montar, ¿no? Entonces un diseño acompañado o no de un museógrafo, un diseño espacial, donde entonces cuando tú lo levantas, es decir, cuando tú lo alzas esos diálogos, entonces las obras además empiezan a ser diferentes cuando empiezan a hablar entre ellas mismas, ¿no? O sea, las lecturas que se potencian a partir, no, y que son nuevas, por lo general, a veces inesperadas, cuando eso se levanta en el espacio, es una cosa asombrosa. Eso yo pienso que es como cuando hay una función teatral, es decir, una función teatral nunca es una igual a la otra, porque siempre hay un acto, aunque tengas un guión, aunque tengas una escenografía, aunque sean los mismos diálogos, siempre hay un acto inédito en ese diálogo de esa noche del espectador y del grupo, ¿no? De los actores, y de la escena como tal, viva y única. Y ese es el mismo carácter que puede ocurrir en la puesta en escena cuando tú levantas esas piezas en el espacio, ¿no? Dice ella, nunca la curaduría es un acto neutro. Es, en cambio, la expresión compleja de un proceso de edición donde entran en juego los juicios de valor, las reflexiones teóricas, las preocupaciones vitales, los intereses artísticos y hasta las obsesiones estéticas del curador, enfrentado al mundo casi infinito de la creación artística. Curar es deslindar, pero fíjate, aquí dice, cuidado, ¿no? Dice, curar es deslindar lo subjetivo de lo arbitrario. Yo puedo ser subjetivo, pero si soy arbitrario, no le puedo dar forma a eso, ¿no? No lo puedo hacer visible. Curar es deslindar lo subjetivo de lo arbitrario. Es producir un recorte de la realidad capaz de dar cuenta de esa realidad, sin negar su condición de recorte, es decir, su parcialidad. Fantástica ella, ¿no? Interesantísima además la postura, ¿no? Cuando ves las cuatro visiones. Es muy, muy bueno. Me gusta lo Porque de aquí un récord, como la visión, o sea, me parece además interesantísima esa especie como de edición o ¿cuál es el término que usó? Déjame verlo. Sí, a me mí parece me interesantísimo porque el proceso de edición. dice, exacto. exacto, nunca
la curaduría es un acto neutro, dice. Es, en cambio, la expresión compleja de un proceso de edición. Claro, y si te vas al mundo del cine, o sea, de la película, tiene un director, tiene un guión, y el director es el que da su visión, ¿verdad? Al final, en la postproducción, la edición de ese proyecto es lo que da la narrativa final, o sea, es volver a contar esa película en las imágenes. Exactamente. Entonces, por eso me parece tan valioso, o sea, tan significativo de que ella lo ponga, lo asemeje a ese proceso que al final es una nueva narración, de alguna manera, de algo que ya está creado, ¿no? Sí, y a mí me encanta porque, claro, no deja no se pone tan fría o tan distante o tan rígida como podría en algunos casos ponerse María Luz, y también el mismo Navarrete, ¿no? Como que no le gusta mucho tanto, o sea, explica, pero bueno, mosca con esto, ¿no? Pero, Es que suena como muy honesta, ¿no? Como muy claro, sincera, pero igual como con un proceso bastante claro de la metodología, ¿no? O sea, es como muy cercana, eso es chévere. Sí. y Suena muy estos son todas, equilibrado. que esas son todas Oye, las cosas. Perdón. No, dime, Gaby, dime, Yo por digo que favor. además yo creo que es interesante, porque yo creo que lo interesante de esto, que pareciera como un justo medio prudente, esa idea cuando dice que es deslindar lo subjetivo de lo arbitrario, porque al final tengo la sensación, después de todo lo que hemos escuchado, también que hay que tener un enorme cuidado, porque creo yo, ¿no? Si la obra existe en sí misma y el discurso de un artista existe liberado de las consideraciones curatoriales también. Es decir, la Claro, aproximación curatorial es eso, es una aproximación, es una mirada, es una construcción a partir de una experiencia también, ¿no? Y se desprende en términos, a mí me parece, desde el punto de vista creativo, pero o sea, me hizo un poco de ruido, por ejemplo, en lo de Jesús, que cuando, no sé si son precauciones mías, pero cuando lees como un poco el interlineado, tú dices, bueno, también aquí aparece un poco de una manera, a ver, no quiero utilizar un término injusto, pero es no, un tal poco vez, como que sí, se planta un rol de un curador y lo miro con puede cautela. sonar por Porque, encima, sí puede sonar por encima del proceso de creación. Yo lo entiendo sí, que no, nunca hizo curadurías así. eh, bueno, en el caso en el que te hablo, que trabajé con él, trabajábamos ya con un conjunto hecho, ¿no? No en proceso, ¿entiendes? No es lo mismo que trabajar. Eso también son unas diferencias, por ejemplo, de trabajar. Cuando tú trabajas con una colección, las piezas están allí y los artistas no están allí con las piezas, están en las piezas. Y es diferente cuando tú trabajas con el artista, es decir, por ejemplo, lo que cuando hay tú pusiste de procesos. Pujol, ¿ves? Si yo traslado ese texto, por eso es que me parece que está, o sea, eso tiene que, ese es un texto que evidentemente está dentro de otro contexto, ¿no? Me parece que no, ahí está implícito algo que no estamos viendo, ¿no? Pero si tú trasladas la consideración de Jesús, desde mi perspectiva, a la experiencia que tú contaste de Pujol, ¿no? No, no pasaría, sí, claro. No pasaría, y entonces No, aparece como un super yo claro. curatorial que selecciona. El Entonces super a yo mí me curatorial es parece bueno, en buen término, Gaby. me parece que el proceso, digamos, es Exacto. otro, y tú no seleccionas al otro. O sea, de pronto si tú llegas y dices, por ejemplo, en esa exposición que tú decías del dibujo en la colección, bueno, tú seleccionas unos artistas en base a unas consideraciones para mostrar el tema del dibujo o el tema no, la herramienta del dibujo, ¿no? En la colección, bueno, allí, pero en la que tú mostraste, si yo me voy a aproximar al trabajo de Elena o de Claudine o de cualquiera, es decir, creo que la metodología y las consideraciones son diferentes, más equilibradas para, bueno, porque, o sea, es el artista el que te convoca.
No sé si me estoy haciendo entender, al menos yo lo veo así, ¿no? O sea, me produjo un poco de ruido algo que percibí en 2 o 3 palabras en lo de, o ideas, en lo de Jesús, en esta persona, en Susana Quintero, pareciera un texto, o sea, unas consideraciones más equilibradas con respecto al rol, las consideraciones o la dimensión o el sustrato o la índole o el tenor de un curador, ¿no? No, y además me gusta porque ella, es decir, tal vez en este texto abarca como todos los rangos de ese ejercicio, ¿no? O sea, o sea, todas las posibles, así sea educativa, así sea omnisciente, así sea protagónico, pero siempre, si tú no deslindas lo subjetivo de lo arbitrario, pues no produces ese recorte de la realidad, que da cuenta de esa realidad y no, y no hay equilibrio. No hay equilibrio. No hay una ética, no hay una cantidad de cosas, ¿no? Que me imagino que están en el oficio. Exacto. Y yo creo que a mí me pasó un poquito igual que a Gabriela en el texto de Jesús. Yo sentí, no sé, como que si hubiese una parte efectivamente de la historia que no está presente, pero probablemente en el texto, digo, evidentemente, y no tenemos por qué saberla, ni mucho menos. No, pero fíjense que ese texto, curiosamente ese Ujú. texto yo lo tomé del prólogo de Jesús del libro de los modelos, reformulando el modelo expositivo. Es parte de su ponencia. Claro. Y él Sí, convoca... parecía que estaba que estaba escrito a partir de algo personal y que como que es una reflexión al aire, ¿no? Aunque no sabemos de qué a dónde ha llegado o por qué ha llegado allí a ese punto, ¿no? Entonces me dio esa sensación, pero capaz. Vamos a leer el último por hoy. Vamos a ver. Fíjate, bello el panorama. Es bello, pero también le mete el super yo. Vamos a ver, lo voy a leer y ustedes me van a decir. Dice, se trataría pues al mismo tiempo que ofrecerle todo el espacio a las obras, de darle plena presencia a los hilos del tejido curatorial, al grano de esa voz, la curatorial, que las vincula restituyéndolas a su afrontamiento. Se trataría de manifestar que el discurso autorizado de una muestra es tan importante como las obras que las constituyen, porque solo de la articulación de ambos surge la materialización de su presencia como enunciación y como hipótesis curatorial de sentido. Se trataría de recordar que no existe percepción significativa de una obra de arte sin que detrás resuene de alguna manera un texto, una voz, un discurso, que la elaboración de una apariencia, por muy extraña que sea, lleva el eco de una voz, por muy hermética que sea, que la presencia de una voz, por muy desarticulada que sea, no puede escindirse de la posibilidad de una apariencia, por más informe que ella sea. También dice que la curaduría es tan importante como la obra. Bueno, el Dios curador. Se le pasó la mano. Yo lo quiero mucho, pero yo creo... curador que, o sea, gracias a sus ojos puedes tú apreciar la obra y a su voz entenderla. O sea, my God. Es un poquito. Yo quiero esa autoestima, por favor. Se le pasa la mano. ¿Qué dice Gaby? Yo sé que es un bello, pero se le pasó. Sí, ojo, todos admiramos a Luis Pérez Orama, no es para hablar mal de él, pero en este texto es así que parece argentino. O sea. Claro, yo sí creo, fíjate, ahí hay una evaluación del tema del diálogo también, ¿no? No lo hace, pero hay un momento en que se le va la mano hacia el tema del texto y del discurso, ¿no? No, además, ¿qué quiere decir eso? Que incluso está en comillas de el discurso autorizado, ¿no? Bueno, el discurso autorizado es como el discurso académico. Ajá. De la voz curatorial. No se trataría de manifestar que el discurso autorizado de una muestra es tan importante como las obras que las constituyen, porque solo de la articulación de ambos surge la materialización de su presencia como enunciación y como hipótesis curatorial del sentido. Ahí está hablando de las relaciones entre argumento y repertorio, ¿no? Claramente. Pero bueno, a veces
esa poética para él es tan importante como la elaboración de una apariencia, ¿no? De esas relaciones que se levantan en el espacio. Pero vamos a leer el último. No sé si quieren decir algo más sobre Luis Pérez Oramo. Acuérdense que él hizo... Todo está dicho, todo está dicho. Sí, es mala, vale. No, acuérdense que hay, bueno, ahí vamos a leer, vamos a hablar de Luis Enrique también cuando veamos uno de los capítulos que vamos a leer de Santos Mateo es justamente sobre la exposición de la invención de la continuidad. Y yo sí creo, yo tuve la oportunidad de ver la Bienal de Sao Paulo de Luis Enrique, que era la inminencia de la poética, y él ahí agarró el modelo constelar, que es el modelo un poco transversal y que es un modelo no original de él, sino que creó Mari Carmen Ramírez, que es una curadora que es la directora del Departamento de Arte Latinoamericano del Museum of Fine Art de Houston. Pero la inminencia de las poéticas es una gran obra autoral de Luis Enrique, maravilloso en el diálogo y en la estructuración de ese sentido. Pero ahí vamos a ver en la invención de la continuidad también algunos rangos donde puede ser que, yo creo que lo que siempre está importante aquí es lo de curar, es deslindar lo subjetivo de lo arbitrario, ¿no? Como, porque pueden haber momentos en que esa necesidad o esa pasión o esa inminencia del curador o del tejido curatorial pues pueda superar lo que la obra misma produce. Y bueno, ya para cerrar voy a hablar de mi novio, que vamos a empezar la clase que viene hablando de él precisamente. Justo te dice que te ibas a dejar por fuera a tu novio. No, mi novio jamás quedará por fuera. Y ese te va a parecer más loco que todos los que hemos leído anteriormente. Dice, los voy a dejar con esto, se quedan pensando en esto y la clase que viene empezamos por aquí. Como los psicoanalistas. Ciertamente, ay, verdad, que lacaniana soy. Como los lacanianos, ella está haciendo la escanción en este momento con Jorge. Bueno, él dice, los dejo con esto para la próxima sesión. Ciertamente hay varias maneras de definir la noción de curador, creador o de aproximarse a una definición. Él ya habla directamente de curador-creador, se anda sin pendejadas. El trabajo que yo he hecho, los proyectos que yo he realizado, se caracterizan sobre todo por el hecho de que están inspirados por artistas o simplemente por determinadas obras. De modo que hay una conexión muy estrecha con la vertiente creadora del artista o de la obra, así como una colaboración muy estrecha con los artistas. Hasta tal punto que a veces la frontera entre el trabajo artístico y el curatorial se ha borrado. Y en esos casos hemos sencillamente seguido adelante y pienso que si así hacíamos algo nuevo, mejor. Ya entendí todo ese romance, ya lo entendí. Sí, yo iba a decir lo mismo, que ya entendí el amor, lo entendí totalmente. Se nota mucho la diferencia entre los textos. ¿Ah? Es tu alma gemela, Lore. Es mi alma gemela. Ya después vamos a hablar de otras relaciones gemelas que tengo con esa alma que son maravillosas además. Pero se nota mucho, Lorena, la diferencia entre los textos que mostraste. O sea, de verdad son, digamos, es interesante, ¿verdad? Porque sí, son como visiones distintas y que pudieran ser, ¿sabes? Válidas todas. De hecho, hasta las más arrogantes, esta es la más bella, humilde, más, no sé. O sea, claro, y fíjate que es la más humilde, ¿sí? Y todos pasan, por eso está de primero el de Ana María Sánchez Lesme, porque ella dice que es indescifrable, ¿no? O sea, sí, ya lo claro, ella dice, es una apuesta subjetiva, la producción de un cuento, una posibilidad nociológica, reflexiva y emocional potentísima, pero no puede saber cómo se da y esos resultados no son medibles, ¿no? Bueno, y el trabajo creativo del curador ahí está también, ahí es donde claro. se ve el creador también, la creación, en esa variedad también que uno debería también como, que uno es parte del, para mí, es parte del
como decir, parte del show, es como parte de todo, ¿no? De la escena, de cuando tú estás, te metes en la escena, ves también como eso, pues voy a ver, no sé cómo digamos, como cine de autor, por ejemplo, es decir, yo sé que me voy a esperar un poco de esta, va a ser un poco más arrogante, pero igual me Claro. gusta, voy a ver esta que es más sensorial y también me gusta, y entre quizás No, hay y que distancias además yo pienso que es lo que siempre les digo, es decir, estas son como posturas, que algunas nos parecerán arrogantes, otras nos parecerán acertadas, otras nos parecerán frías, pero eso no condiciona que la exposición sea buena o mala. Exacto, sí, es verdad. Es verdad. Es relativo, pues. Puede tener una mirada eh, banal o arrogante o subjetiva o qué sé yo, pero la Y exposición que haga funciona, sí, y funciona. funciona en base a otros elementos. Ujú. Claro, siempre va a haber, por supuesto, eh, eh, una conexión, ¿no? entre ese modo de pensar o entre esa sensibilidad, esos paradigmas, ese corte intelectivo, como el que dice María Luz Cárdenas, y la producción, la Y el selección especial de resultado. temáticas, argumentos, contenidos, ¿no? O como Bueno, porque la misma curaduría de Luis Pérez Orama, o sea, quizás no se ven tan arrogantes, o sí, No, para nada. por eso, como un texto, ¿no? Como lo vimos en este texto, por ejemplo. Como Bueno, el ejemplo o sea, yo sí estudié una que él hizo, bueno, pero no se ven, o sea, no sentí esa arrogancia de él, ni siquiera en los textos que he leído sobre sus textos curatoriales, pues a veces uno sí, he leído textos arrogantes y he leído otros. Este es uno de los más arrogantes que he visto. pero eso está en un librito que publicó la Sala Mendoza a partir de la inminencia de la poética, que se llama, ya se lo voy a, este es divino, mira, ¿ves? Ese creo que sí nos lo recomendó Humberto Ortiz, yo lo tengo. Claro, yo ese Es en, fragmento lo saqué de es ahí. en el mismo libro, ¿no? De la A ver, déjame prender la cámara y se los Berto muestro. nos lo recomendó. Mira, es este. Ajá, sí, ese es. Ajá. Sí, sí, yo no lo he terminado de leer, lo empecé a leer Bueno, eso, para la clase de Humberto, con Humberto. exacto. Ese Pero fragmento está en este está libro. ahí. Ah, fíjate. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, de ahí yo lo saqué, pienso yo, porque, No, bueno, hace mucho sí, tiempo. sí. Es que de Sí, hecho, que habla de la el libro, curaduría. de hecho, sí, el libro, ese también es un libro que este mismo, que tiene muchos momentos, pues podría tener ese momento también de arrogancia, pero tiene otros también. Lo que pasa es que como él escribe, a mí en particular me gusta y entonces no. Es muy poético y bueno, también, Sí, ¿por qué sí, no, te no? embeleza con esa cosa también, pero sí, obviamente cuando uno lo puede tomar de una manera más arrogante. Pero las exposiciones, las curadurías que él maneja, en general, no, a lo mejor no se perciben tanto eso, ¿no? Ahí también hay una Lo que diferencia. pasa, sí, El- seguramente, pero Ya va, que no puedo con el perro que está ladrando, pero no, el ya, texto no te curatorial preocupes. y la curatoría en sí, que salen de la misma persona, pueden a lo mejor diferir, ¿no? Pero es la procedencia, fíjate que en el caso de Luis Enrique, a mí me parece que no es el caso de Jesús. Jesús tiene esa cosa autoral muy fuerte, pero tú en el espacio no lo sientes a Jesús. O sea, Jesús es un curador omnisciente. Él puede estar en su reflexión teórica desde un punto de vista donde hable de eso, pero tú en el espacio sientes una ambientación. Él tiene esa maravilla de aglutinar esos trabajos de esa forma y es muy discreto con las categorías, discreto y correspondiente con ciertos entornos o temas históricos para crear esas cosas transversales. A veces muy hermético en la forma de estructurar el discurso también, ¿no? Pero ese discurso no es relevante dentro de la muestra, es decir, las obras hablan por sí solas. A veces Luis Enrique, esa palabra poética, pues es un hilo conductor que es muy protagónico.
en la estructuración de modelos y de conjuntos. Eso Que a mí justo- me gusta, eso que a mí me justo gusta. Porque creo que un poco lo que se está buscando aquí, digamos, no es juzgar ninguna posición, sino justamente No, como chicas, ese abanico. describirlas, Porque describirlas, justamente claro. tú, o sea, más allá de la justicia o no que se le haga ese texto de Luis Enrique que leímos, justo cuando estabas hablando de eso, de Jesús y de sus exposiciones y de Luis Enrique, te iba a decir que Luis Enrique al contrario no es omnisciente, o sea, tú sí te das cuenta No, de la presencia del curador, que ojo, no tiene que, o sea, no tiene por qué ser mal interpretada o mal vista, pero sí, no, es lo que les digo, claro. si hay eso, hay una presencia, pues, o sea, puedes ver Sí. una intención, Pero ¿no? fíjate, ves aquí, dice. Sí, pero fíjate que justamente eso que te estás diciendo, Irina, eso de la presencia, que se sienta la presencia del curador, hay otros curadores que eso que lo tienen negado, o sea, como una no, O también bueno, hay momentos, no, o y además o que, que lo enseñan así, dicen, esto no debe ser así. Eso en no, el no. caso de María Luz Cárdenas, imagínate, ella sí nos ha explicado, ha tenido clases, y ella nos dice, no, él tiene que ser o el curador tiene que ser que no se sienta, ¿no? Es que creo que Oh, hay distintas mi maneras. visión mi visión es más abierta, o sea, yo pienso que debe haber de todo. Claro, Pero o sea, claro, que la presencia, justamente yo creo que lo interesante de ver aquí, de poder como recorrer distintas curadurías de distintos curadores. no, y yo ¿vale? misma, ahí Tú yo les ves voy a, que tú claro, y puedes yo, ver la exacto. presencia, o sea, las distintas maneras de estar, o sea, de ser omnisciente o incluso de estar presente, ¿no? O sea, porque puedes estar presente como desde Hoffman, desde el novio de Lorena, de la creación, donde ahí hay un diálogo, donde ahí hay una cosa más libre, ¿no? Y como el ego dejado de lado, o sea, se está poniendo la importancia en todo ese repertorio, en toda esa creación que, más allá, creo yo, que de lo racional y de lo intelectual, yo creo que Mariluz Cárdenas lo que tiende es a hacer una curaduría, pues bueno, mucho más intelectuales, no sé si Pero a veces también, fíjate, esos son vale. como, sí, además que también son momentos. Yo también hay curadurías en las que hasta una vez no me pusieron como artista. O sea, eso lo van a ver en lo que yo les voy a enseñar. Es decir, son momentos por los que uno también pasa en el ejercicio de esa puesta en escena. Bueno, Después esos yo son los decidí, hallazgos, esos son claro, los imprevistos, eso es lo que surge en la alquimia de la relación con el artista y de con el claro, y ahí es donde Claro, viene la relación también con el espectador finalmente, ¿no? claro, y creo Por que la ejemplo, importancia de la última frase de Hoffman, o sea, de tu novio, que dice que, bueno, como que dejar que eso, o sea, que eso ruede libre, ¿no? O sea, que eso fluya como surja en todo ese proceso de curaduría y de montaje, ¿no? está en la página 8. Mire, estaba buscándolo, ya lo voy a buscar. Romy pidió que le Pero sacaran la foto al libro, por favor, a la carátula del libro. Romy, ese fue el libro que yo te dije que te podía enviar, Romy, acuérdate. Sí, pero bueno, envíamelo. Si lo quieres, todavía la diligencia está a la orden a cualquiera. Sí, porfa, yo te transfiero lo que necesites. Sí, buenísimo, dale, porque yo lo compré justo cuando estaba en la clase de Humberto. De hecho, lo compré el día de la inauguración de la exposición de la sala que está ahorita, que ya debe estar porque terminó ahorita, en la sala Mendoza. O sea que todavía debe haber otros ejemplares, así que las que estén interesadas me avisan. Bueno, queridos, entonces pero yo lo que quiero es profesora, el libro de su novio. No, el libro de mi novio, Yo después lo voy a buscar. Voy a buscar ahora ese novio suyo. Pero ¿cómo hacemos? No, el novio mío se los enseña. Bueno, lo puedes buscar. Por eso, lo voy a buscar por internet, pero yo les hago, en la semana que viene vamos a empezar hablando de algunas cositas y después de mi novio. Y bueno, de las relaciones que yo establecí así en el éter, ¿no? En el éter. Lo aclaro por si acaso.
Bueno, Ya, mira, ya esta clase está muy larga y estamos Profesora, pero es que No, yo soy tan divina, de verdad. estamos que perdiendo Me lo gustó mucho subjetivo. esta Estamos clase. pasando de lo Los subjetivo argumentos. a lo arbitrario. No, todo, créame que ese dato yo voy a investigar, ya eso es teórico y profesional. Pero me encanta la clase. Claudín, te pasamos el dato que es Buenísimo. buenísimo. Yo le voy a poner, sí, yo le voy a poner en el grupo un texto que quiero que se lean para hablar de mi novio la semana que viene. Ok. Es muy sencillo, ok. muy Espera, cortito. Hay una Y cosita, profe. Sí, dígame. Julián y yo nos pusimos en contacto para lo de las tareas, pero no sé si quiere terminar lo que iba a decir, después le digo yo. Pero es que no, mira, ya son las 4:30. Sí, yo pensé decirle que quisiéramos mandarle un correo como nos dijo el profesor Félix. ¿No? Bueno, mejor. la semana, mire, el miércoles que viene, porque ya después, el miércoles de arriba, nos toca entrar en los textos del libro, es decir, en comentar los textos del libro y tenemos que ponernos a leer eso. Entonces, el miércoles que viene terminamos un poco la presentación, de repente nos los tomamos un poquito más largos. Si ustedes no tienen problema de que nos quedemos una hora más, etcétera, porque como además perdimos una clase el miércoles pasado, pues nos tomamos una media hora más para hablar de sus proyectos, de lo que han ido pensando, de sus proyectos expositivos, o sea, de cómo vamos a modelar esa cosa. Si quieren me lo mandan en un correo y lo conversamos al final de la clase. O sea, nos tomamos igual nuestro tiempo de clase y nos permitimos quedarnos de pronto un poco más del horario para revisar lo que nos falta de eso antes de arrancar con las lecturas. Excelente. Vale, Sí. chévere. Ok. Buenísimo. Vale. Pero me mandan el correo, ¿no? Me vayan a dejar. No, ahí. claro. ¿Ustedes tienen mi correo o no lo tienen? Ya se los voy a poner Investigaciones en el chat. ¿no? Sí, investigacionesarte@gmail.com. O por el chat, ya que vamos a cerrar la grabación por el chat del WhatsApp. Ok, ciérralo. Cierro. Chao. No me dijiste. No. Voy a poner. No, que me colócalo en dijiste el que. WhatsApp para tenerlo al mano. El correo. Bueno, en el chat del WhatsApp. No lo pongo aquí. Ahora ya me surgió a mí una duda. Esta semana entonces hay que enviar un correo con lo del trabajo final. Con lo del proyecto curatorial, las ideas que tengan, lo que se les ocurra. Pero de que y eso está escrito, el proyecto eso está en el Padlet. ¿Cómo? En el Padlet está explicado de qué se trata el proyecto. No, ese está en la clase. Está en la primera clase. Yo creo que puedes ver la primera clase, Claudine, ahí está. Okay. Ahí hablo yo menos de eso, sí. Y la idea es que ustedes desarrollen su proyecto, ¿no? Pero la idea es que cada clase hablemos un poquito de eso, porque no es que faltando 15 días para presentar las exposiciones, entonces mira, vamos a hablar de eso, ¿no? Cada clase deberíamos hablar un poquito de eso. Buenísimo. Al final de cada clase. Sí, vamos a tratar de buscar el espacio para tener unos 20 minutos, una media hora para dedicarnos a eso. Y bueno, y si nos quedamos un poquito más, pues nos quedamos un poquito más. Como hoy. Tomamos la cerveza o el vinito. Exacto. O el cocuy. No, o el cocuy, exacto. Cada quien a su estilo, pues, como la curaduría. Bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Hemos pasado un rato. Gracias, Lore, gracias. Igual, muchas gracias. Eso para todos. Chao. Nos vemos el otro miércoles, cariños. Chao, gracias. Chao. Chao.